¿Qué estaba haciendo Rob Reiner en su propia casa apenas unas horas antes de ser brutalmente asesinado? Es una pregunta que ha sacudido a Hollywood, a la familia Reiner y a cualquiera que haya intentado comprender cómo el amor y la violencia pueden coexistir bajo un mismo techo. Imagina un hogar lleno de risas con fotografías familiares cubriendo las paredes y un hijo que siempre fue problemático pero que alguna vez fue profundamente querido. Imagina a Rob y a Michelle Reiner, figuras respetadas en la industria, transcurriendo la noche en la tranquilidad de su casa sin sospechar que esas horas cotidianas desembocarían en una tragedia irreversible. Hoy imágenes reveladas por el Federal Bureau of Investigation muestran los últimos instantes de esa vivienda, escenas comunes casi banales que resultan escalofriantes al saberse lo que estaba por suceder, una ventana inquietante hacia un horror inminente. Rob Reiner a los 78 años no era solo un director o actor, era un narrador nato capaz de provocar carcajadas, lágrimas y reflexión en millones de hogares estadounidenses. Michelle, su esposa y compañera de vida, era el pilar silencioso de la familia, quien sostenía el caos cotidiano con paciencia y afecto. Juntos criaron a 4 hijos, pero uno de ellos destacaba de forma dolorosa: Nick Reiner, de 32 años, cuya larga lucha con la adicción, conductas erráticas y resentimientos acumulados había ido contaminando casi sin que nadie lo notara la dinámica familiar. El contraste entre la imagen pública y la realidad privada resulta difícil de asimilar. Rob era sinónimo de encanto y humor frente a las cámaras, un hombre que dominaba cualquier sala con ingenio y carisma. Sin embargo, dentro del hogar la tensión era constante. Nick había arrastrado problemas durante años. Reclamaba la atención de sus padres de un modo que sus hermanos nunca experimentaron. Fue sobreprotegido, vigilado y atendido hasta el punto de generar resentimiento entre ellos, quienes interpretaron la paciencia de sus padres como favoritismo. Desde su perspectiva, la familia se había fracturado lentamente por los conflictos de un solo hijo. Aún así, pese a las señales de alarma, la magnitud real del peligro permaneció oculta hasta que ya no hubo marcha atrás. Los antecedentes de Nick no surgieron de la nada. Su historial de inestabilidad se remontaba años atrás. En 2018, él mismo reconoció haber destrozado la casa de huéspedes familiar bajo los efectos de la cocaína. En varias ocasiones la policía fue llamada al domicilio. Amigos lo describían como impredecible, a veces encantador, otras profundamente perturbador. Rob y Michelle intentaron todo lo que estuvo a su alcance: terapia, intervenciones, apoyo constante, pero el hijo al que amaban se convirtió progresivamente en una fuente de temor. Y entonces llegó esa noche, la noche decisiva. Imagina a la familia dispersa por la casa, cada uno inmerso en sus rutinas habituales. Las grabaciones captan escenas de una normalidad inquietante cuando se miran en retrospectiva: un hombre tomando té en la cocina, una mujer doblando ropa, el silencio doméstico que envuelve un hogar cerca de la medianoche. Nada anticipa el horror. Sin embargo, según reconstruyeron después los investigadores, Nick habría esperado a que sus padres se durmieran antes de atacar, un acto de premeditación que acentúa la brutalidad de la tragedia. Desde la mirada de los hermanos, el peso emocional es casi insoportable. Romy, la hermana que según los informes fue la primera en contactar a las autoridades, llevaba tiempo observando con inquietud el comportamiento errático de Nick. Aquellas intuiciones que otros mogli haber tachado de exageradas resultaron aterradoramente certeras. Él había percibido destellos de oscuridad, la volatilidad, la obsesión, la ira contenida. Lo comentó con amigos, quizá incluso dentro de la familia, pero el verdadero alcance del peligro permaneció escondido hasta que estalló en la quietud de la noche. Las imágenes difundidas por el Federal Bureau of Investigation son duras precisamente por su normalidad, instantes cotidianos de la vida familiar que vistos hoy resultan casi insoportables. Una risa que ya no volverá a escucharse, un gesto de afecto que jamás tendrá respuesta. Escenas que en su momento parecían triviales se transforman con el paso del tiempo en presagios aterradores. Cada segundo registrado adquiere ahora un peso trágico, cada movimiento parece cargado de un significado que solo la muerte termina de revelar. Sin embargo, el descenso de Nick hacia la violencia no fue un estallido repentino ni un impulso aislado. Existían señales pequeñas y sutiles que alguien atento podría haber detectado: el resentimiento entre hermanos, la dinámica familiar fracturada, los ciclos de adicción y agresividad que fueron preparando el terreno. Rob Reiner había sido con sus otros hijos un padre firme, defensor de la responsabilidad, la independencia y la fortaleza personal. Con Nick, en cambio, su postura se suavizó.
Lo protegió en exceso, lo trató con indulgencia, interpretando sus problemas como una enfermedad, algo ajeno a la culpa o al reproche. Esa actitud nacida del deseo de ayudar pudo haber alimentado una mezcla peligrosa de ira y sensación de derecho adquirido que terminó explotando de la forma más violenta. Los conflictos de Nick no se limitaron a él mismo. Sus hermanos, por lo demás estables y bien adaptados, sufrieron el desequilibrio constante en la atención, los recursos y la energía emocional de sus padres volcados de manera desproporcionada hacia un solo hijo. Sus infancias quedaron marcadas por una preocupación permanente por la seguridad y el bienestar de Nick. En muchos sentidos la familia vivía como rehén de sus problemas, avanzando día a día como si caminara sobre hielo frágil, temiendo que se quebrara en cualquier momento. Es una historia que podría pertenecer a cualquier familia, padres intentando amar a un hijo atrapado en el caos mientras tratan de proteger al resto del daño. Pero aquí la situación escaló más allá de todo control. El patrón de conducta de Nick, la volatilidad, los episodios destructivos, el prolongado abuso de sustancias apunta a una culminación previsible más que a un hecho aislado. Cuando la policía llegó al hotel de Santa Mónica tras los asesinatos, encontró una esquina empapada en sangre: la ducha, la cama, la habitación entera mostraban huellas de desorden y violencia. Era como si la brutalidad hubiera salido de la casa y lo hubiera seguido en su huida. La intensidad del acto, la premeditación y la ferocidad revelan una mente que llevaba tiempo desmoronándose sin anclaje, sin una intervención eficaz que quizá años antes habría podido marcar la diferencia. Hollywood, los medios y el público siguen intentando asimilar el impacto. Rob Reiner era una figura querida cuyas películas forman parte del tejido cultural de Estados Unidos. Michelle Reiner, con su presencia discreta y serena, era apreciada por quienes conocían a la familia. Y sin embargo, el relato del éxito y la fama suele ocultar la fragilidad del mundo privado que existe detrás de las puertas cerradas. La celebridad no protege de la tragedia. El reconocimiento público no impide el colapso familiar. Y quizá lo más inquietante de todo es que las señales de alarma estaban allí, visibles para quienes convivían de cerca con la familia, pero ignoradas o malinterpretadas por quienes miraban desde fuera. La historia se vuelve casi insoportablemente humana en este punto. No es solo la brutalidad lo que estremece, sino las dinámicas que la precedieron: una devoción parental llevada al límite, la rabia creciente de un hijo, el sufrimiento silencioso de hermanos atrapados en medio. Es un recordatorio de que las tragedias familiares son complejas, desordenadas y muchas veces solo parecen prevenibles cuando se observan en retrospectiva. En este caso, las imágenes del Phoebe funcionan a la vez como prueba y como elegia, un registro de lo que fue, un atisbo de lo que pudo haber sido y un recordatorio escalofriante de lo rápido que la normalidad puede derrumbarse y convertirse en horror. Al adentrarnos en la historia completa de la familia Reiner surge una pregunta inevitable: ¿podría alguien haber previsto este desenlace? ¿Existían grietas en los cimientos familiares que, de haberse abordado de otra manera, tal vez habrían evitado el desastre? ¿Cómo pueden unos padres amorosos atravesar las aguas traicioneras de la adicción de uno de sus hijos sin poner en riesgo el bienestar de toda la familia? Esa es una de las preguntas que recorrerá los capítulos que siguen a medida que examinamos cada detalle, desde los momentos más comunes dentro del hogar hasta la violencia extraordinaria que terminó por destruir una vida familiar. Sin embargo, la pregunta más inquietante sigue siendo otra que hizo Rob Reiner durante esas últimas horas, y que pueden revelar las imágenes del Federal Bureau of Investigation sobre sus instantes finales. Las escenas pueden ser silenciosas, incluso rutinarias, pero su significado es inmenso. Un hombre siguiendo su rutina nocturna. Una mujer cuidando de su casa. Una familia viviendo su última noche junta. Todo quedó registrado en un material que, visto en retrospectiva, deja de ser cotidiano para convertirse en testimonio, en prueba y en memoria. Es un preludio escalofriante de una tragedia que conmocionaría al mundo. Las grabaciones, la historia familiar, el perfil psicológico y las consecuencias posteriores convergen para construir un relato absorbente, doloroso y profundamente humano. En los capítulos siguientes se explorará cada arista: la dinámica familiar, la vida problemática de Nick, los acontecimientos que condujeron a los asesinatos, las pruebas del Phoebe, la reacción de Hollywood y el impacto legal que se desató después. Se analizarán las señales sutiles que pasaron desapercibidas, el peso emocional que recayó sobre los hermanos y los patrones de conducta que culminaron en la violencia.
Cada parte irá revelando nuevas capas, dibujando el retrato de una familia sometida a una presión constante, de un hijo fuera de control y de una tragedia que quizá pudo haberse evitado. O quizá no. Rob Reiner fue mucho más que un nombre famoso en Hollywood. Se convirtió en una presencia habitual en los hogares mucho antes de que las redes sociales amplificaran cada escándalo o error. Desde películas icónicas como The Princess Bride hasta comedias clásicas que marcaron generaciones, construyó su carrera sobre el encanto, el ingenio y una habilidad singular para retratar la emoción humana en la pantalla. Pero la fama, como suele ocurrir, no es más que una fachada. Detrás de ella había 4 hijos, una esposa entregada y un hogar que lidiaba con las complejidades del amor, las expectativas y el conflicto. Michelle Reiner, aunque menos visible públicamente que su marido, fue igual de firme en su resiliencia y compromiso. Se encargó de la vida privada de la familia, apoyó a Rob frente a las presiones de la industria y crió a sus hijos con la conciencia de que los desafíos que enfrentaban no tenían que ver solo con la imagen pública, sino con la supervivencia emocional dentro de su propio hogar. Juntos construyeron un entorno que desde fuera parecía ideal. Hoy sabemos que ninguna apariencia de perfección puede borrar las luchas internas. Entre sus hijos, Nick destacaba. Era el hijo del medio, descrito por amigos de la familia como brillante pero volátil, afectuoso pero impredecible. Los Reiner tenían otros 3 hijos que parecían prosperar, equilibrados y bien adaptados. Sin embargo, de muchas maneras, Nick absorbía la atención familiar como una tormenta, concentrando recursos, energía y cuidados en detrimento de sus hermanos. La dinámica era frágil. Mientras a los otros se les impulsaba hacia la independencia, los problemas de Nick exigían intervención constante, paciencia y en ocasiones indulgencia. Esa diferencia generó tensiones, resentimientos no expresados y una jerarquía silenciosa de atención que más tarde tendría consecuencias devastadoras. Resulta fácil idealizar a las familias de celebridades, imaginar un mundo de éxito sin esfuerzo y armonía permanente, pero los Reiner eran humanos. Arrastraban problemas comunes ocultos tras una fama extraordinaria. Había discusiones sobre dinero, responsabilidades y sobre quién merecía más atención, conflictos que cualquier familia podría experimentar, intensificados quizá por la presión constante del escrutinio público. Y en el centro de muchas de esas tensiones estaba Nick, convertido en un pararrayos tanto del afecto como de la frustración. Quienes conocían a la familia describen a Rob como un hombre capaz de ser severo y afectuoso, a la vez autoritario pero protector. Con sus otros hijos solía ser exigente, fomentando la responsabilidad y la autosuficiencia. Con Nick, en cambio, suavizaba su postura. No veía sus problemas solo como fallas de conducta, sino como manifestaciones de una enfermedad, de la adicción o de un profundo conflicto emocional. Esa mirada compasiva nacida del amor marcaría de forma decisiva el equilibrio familiar y con el tiempo el destino trágico que hoy intentamos comprender. Este enfoque, aunque nacido del amor, terminó creando de forma involuntaria un sentimiento de derecho en Nick Reiner y al mismo tiempo una percepción profunda de desigualdad entre sus hermanos. ¿Quién recibía más atención? Nick. ¿Quién exigía mayor energía, más intervenciones y una paciencia casi infinita? También Nick. Las consecuencias de esta dinámica fueron mucho más profundas de lo que parecía a simple vista. Los hermanos observaban cómo sus padres priorizaban una y otra vez a Nick, en ocasiones por encima de ellos mismos y a veces incluso por encima de sus propias necesidades. El resentimiento se fue acumulando en silencio, abriendo grietas en relaciones que parecían inquebrantables. Amaban a su hermano, pero no podían ignorar la sensación persistente de que la familia entera estaba condicionada por los problemas de una sola persona. Es una situación que resulta dolorosamente familiar para muchas familias, aunque en este caso las consecuencias se amplificaron hasta desembocar en una violencia inimaginable. Rob Reiner y Michelle Reiner lo intentaron todo. Buscaron terapia, intervinieron en momentos de crisis y ofrecieron repetidas oportunidades de rehabilitación. Amigos cercanos recuerdan intervenciones formales, conversaciones nocturnas cargadas de angustia, súplicas por un cambio real y promesas que con demasiada frecuencia quedaban incumplidas. Es en ese espacio entre el esfuerzo constante y la ausencia de resultados donde suele esconderse la tragedia, en los momentos en los que el amor no basta para salvar. En el hogar de los Reiner la tensión era una presencia permanente. Cada cena familiar, cada charla aparentemente trivial estaba impregnada de recuerdos de incidentes pasados y del temor latente a lo que podía ocurrir después. A pesar de todo, también existieron instantes de alegría. Cumpleaños, celebraciones, noches tranquilas viendo películas juntos.
esos momentos cotidianos que construyen recuerdos y vínculos. Sin embargo, incluso en esas ocasiones flotaba la conciencia de que Nick podía romper en cualquier momento el frágil equilibrio. La dualidad era evidente: risas y afecto conviviendo con la aprensión y los conflictos no resueltos. Es precisamente en esa contradicción donde se empiezan a comprender las múltiples capas de la tragedia. Los Reiner eran al mismo tiempo una familia unida por el amor y una familia al borde del colapso. Amigos y vecinos describían a Michelle como el eje silencioso de estabilidad. Afrontaba las situaciones con un pragmatismo sereno, mediando con frecuencia entre Rob y Nico, entre Nick y sus hermanos. Administraba el hogar con la conciencia de que el peligro no siempre era visible, sino que se ocultaba en patrones de conducta que los extraños no podían percibir. Y aún así, incluso con su vigilancia constante, el deterioro de Nick parecía imposible de detener. La combinación de adicción, resentimiento y oportunidad generó un escenario que ningún esfuerzo parental logró neutralizar por completo. Cuando se observa la percepción pública de la familia, el contraste con la realidad privada resulta impactante. El carisma y el humor de Rob proyectaban una imagen de éxito, seguridad y control. Hollywood lo admiraba, acumuló reconocimientos y una carrera con la que muchos solo podían soñar, pero el dolor íntimo no se somete a la admiración pública. El sufrimiento silencioso, las relaciones tensas y la presión constante permanecían ocultos al mundo exterior. Y allí reside la lección más inquietante: la tragedia no siempre surge del abandono, sino de la complejidad de los problemas humanos, de su resistencia al cambio incluso cuando existen buenas intenciones y esfuerzos sinceros. La inestabilidad de Nick estaba documentada desde hacía tiempo, aunque a menudo se interpretó de manera errónea. Las primeras señales de conductas destructivas fueron minimizadas como rebeldía juvenil o deslices pasajeros. Amigos mencionaban gastos impulsivos, discusiones intensas, consumo de sustancias y cambios de humor abruptos. Con el paso del tiempo, aquello que parecía manejable se transformó en un patrón peligroso que nadie supo detener a tiempo. Se intentaron múltiples intervenciones, pero el patrón no se rompió. Hoy quienes estuvieron más cerca de la familia miran atrás con tristeza e incredulidad. Las señales de alerta estaban a la vista, claras para quien quisiera verlas, aunque nadie pudo anticipar cómo acabarían confluyendo. Mientras tanto, los otros hermanos cargaban con el peso de vivir en un estado de vigilancia permanente. Amaban a su hermano, pero se sentían atrapados en una dinámica en la que la energía emocional y el tiempo de sus padres se volcaban de manera desproporcionada en Nick Reiner. Su infancia y adolescencia quedaron marcadas por la preocupación constante por él, mientras sus propias necesidades quedaban relegadas a un segundo plano. Esta situación, habitual en familias con un hijo profundamente problemático, suele generar un resentimiento silencioso que se prolonga hasta la adultez. En el caso de los Reiner, además, se convirtió en el telón de fondo de una tragedia que conmocionaría al mundo. Al reconstruir la línea temporal de la familia, se revela una compleja interacción de amor, lealtad y fragilidad humana. La casa, que más tarde sería escenario de un crimen, fue durante años un hogar atravesado por corrientes emocionales intensas: devoción ensombrecida por la frustración, cuidado mezclado con resentimiento, esperanza sostenida a pesar de decepciones repetidas. Todas las familias enfrentan dificultades, pero en el hogar de los Reiner esas tensiones se acumularon durante décadas, invisibles para el público, malinterpretadas por quienes observaban desde fuera y de forma trágica subestimadas por quienes vivían dentro. El escenario quedó preparado para una convergencia de fuerzas que nadie logró controlar por completo. Las luchas de Nick, su inestabilidad y la entrega absoluta de la familia crearon un ambiente de presión constante, como una ola a punto de estallar. Y aunque Rob Reiner y Michelle Reiner trabajaron sin descanso para contener esa tensión, tratando de equilibrar afecto y disciplina, estructura y apoyo, el trasfondo seguía siendo volátil. El amor que los mantenía unidos fue también el amor que de una manera inimaginable terminaría siendo explotado por las circunstancias, las decisiones y el acto final de violencia que dejó a Hollywood en estado de shock. Esta es la familia que existía detrás del brillo y la fama. Padres que cuidaron, protegieron y amaron. Hijos que aprendieron a navegar entre la atención desigual, el favoritismo percibido y el resentimiento silencioso. Y un hijo cuya lucha personal acabaría redefiniendo el rumbo de cada vida dentro del hogar. Para comprender lo ocurrido es imprescindible entender esas dinámicas: el amor, la obsesión, la tensión constante que definieron a los Reiner. Solo entonces el horror de aquella noche empieza a adquirir sentido, no como justificación sino como comprensión. Porque detrás de toda tragedia hay una historia.
Y detrás de la tragedia Rainer hubo una historia familiar cargada de contradicciones, dolor, entrega y fracaso. Momentos que parecían ordinarios estaban impregnados de significado. Discusiones, reconciliaciones, risas, frustraciones. Cada noche aparentemente normal contenía indicios sutiles de lo que vendría. La casa era un lugar de calidez y risas, pero también un espacio al borde del colapso. En ese frágil equilibrio entre el cuidado y el caos se desarrolló el acto final. La tensión que había hervido durante décadas no se anunció con estruendo, luego de manera silenciosa, casi invisible, pero con una intensidad que no dejó a nadie indemne. Y cuando llegó la noche de los asesinatos, cada elemento de la dinámica familiar, cada antecedente de lucha y cada resentimiento no expresado confluyeron de una forma que sacudió al mundo entero. Así, a medida que profundizamos en esta historia, persiste una pregunta inquietante: ¿cómo puede una familia llena de amor y recursos, aparentemente preparada para afrontar crisis, caer en un colapso tan repentino y violento? ¿Qué podría haberse hecho de otro modo si es que algo podía hacerse? Estas preguntas nos acompañarán mientras examinamos cada detalle, cada instante y cada decisión que condujo a la tragedia Rainer. ¿Quién era realmente Nick Rainer? Cómo el hijo de dos padres entregados, criado en un entorno de privilegio y oportunidades, se convirtió en el epicentro de una tragedia que estremeció Hollywood. Para comprender el horror de aquella noche es necesario despollar capa por capa la historia de la vida de Nick. Una vida colmada de talento, carisma y promesas, pero ensombrecida por la adicción, la inestabilidad y un resentimiento latente que nadie llegó a comprender del todo. Nick Rainer, el hijo del medio en una familia de 4, fue siempre quien acaparó las miradas. En un entorno donde el éxito y la estabilidad eran la norma, Nick se desmarcaba. Luchaba con los impulsos, con la ira y con conductas autodestructivas que empezaron a aflorar al final de la adolescencia y se prolongaron hasta la adultez. Amigos y familiares solían describirlo como encantador, en dosis pequeñas sabía conquistar a desconocidos, a querer y ocultar por momentos la oscuridad que habitaba bajo la superficie. Sin embargo, ese encanto era efímero. La volatilidad, en cambio, fue constante y se intensificó con el paso del tiempo. Para 2018, las tendencias destructivas de Nick ya resultaban imposibles de ignorar. Él mismo admitió haber destrozado la casa de huéspedes familiar bajo los efectos de la cocaína, un estallido violento que sacudió al hogar Rainer y obligó a la intervención policial. Rob Reiner y Michelle Rainer recurrieron a intervención tras intervención, intentando ayudarlo a atravesar la adicción, encontrar estabilidad y recuperar el control de sus impulsos. Aún así, pese a las terapias, las conversaciones difíciles y los periodos de sobriedad temporal, los patrones persistieron. Cada recaída erosionaba un poco más la confianza frágil y el equilibrio emocional de la familia. La adicción nunca es simple y en el caso de Nick se entrelazaba con problemas psicológicos profundos. Amigos señalaban episodios de paranoia extrema, cambios bruscos de ánimo y estallidos repentinos de agresividad. En ocasiones se disculpaba con vehemencia por conductas que apenas recordaba al día siguiente. En otras reaccionaba de forma imprevisible, dejando a los suyos con el temor constante de lo que podría suceder. Esa dualidad entre encanto y peligro marcó la vida cotidiana en la casa Rainer, una tensión que se volvió especialmente insoportable para los hermanos, espectadores de un conflicto que los sobrepasaba. La dinámica se complicó aún más por el enfoque de los padres. Rob, conocido por su disciplina con los otros hijos, actuó de manera distinta con Nick. Suavizó límites, intentando compensar lo que interpretaba como una enfermedad más que como rebeldía. Intervino donde normalmente habría dejado que operaran las consecuencias y protegió donde antes habría sido firme. Michelle hizo lo propio, gestionando crisis y apaciguando heridas que trascendían el ámbito familiar y alcanzaban los círculos sociales de Hollywood. Este trato diferenciado, aunque nacido del amor, sembró resentimiento. Los demás hijos veían cómo Nick ocupaba el centro, absorbiendo tiempo, atención y cuidados que sentían deberían haberse repartido de forma más equitativa. El equilibrio familiar se resintió. Cada decisión relacionada con Nick era observada con lupa por sus hermanos. Cada nueva intervención recordaba una desigualdad persistente. Con el tiempo, esos pequeños agravios se enquistaron, creando una corriente subterránea de tensión y juicios silenciosos que impregnaron el hogar. El abuso de sustancias fue el núcleo de muchas de las dificultades. Cocaína, alcohol y otras drogas alimentaron conductas impulsivas, agresión e inestabilidad. Cada recaída reforzaba la preocupación y la vigilancia constante de la familia. Las intervenciones se planificaban con cuidado, a veces con profesionales y otras con la participación de amigos y parientes.
Sin embargo, cada intento de reencauzar la vida de Nick encontraba resultados dispares: obediencia momentánea, promesas vacías o resistencia frontal. El ciclo de esperanza y decepción se volvió agotador, drenando las reservas emocionales de todos. Quizá lo más inquietante fue lo temprano que aparecieron las señales de alarma y lo a menudo que se minimizaron o malinterpretaron. Incidentes aparentemente menores para los de fuera eran en realidad anuncios de patrones más grandes y peligrosos. Quienes visitaban la casa recordaban discusiones tensas, explosiones de ira y amenazas ocasionales que se relativizaban o se descartaban como exageraciones. Los vecinos hablaban de gritos, objetos rompiéndose y silencios súbitos que resultaban perturbadores indicios de un conflicto que llevaba tiempo gestándose en la sombra. Las pistas estaban a la vista, claras para quien supiera mirarlas, pero solo se comprendieron plenamente cuando ya era demasiado tarde. Además de la adicción, Nick mostraba patrones preocupantes de agresividad. En los enfrentamientos podía recurrir a la violencia física, destrozar objetos y amedrentar a miembros de su propia familia. El episodio de la casa de huéspedes en 2018 fue el ejemplo más evidente, aunque su historial estaba salpicado de incidentes menores que en conjunto dibujaban una trayectoria inquietante. Amigos relatan episodios en los que rompía puertas, arrollaba objetos o lanzaba amenazas, conductas que en su momento alarmaron pero que no parecían anticipar el acto extremo que vendría después. La presión sobre la familia era constante y agotadora. Rob y Michelle intentaban equilibrar la preocupación por Nick con el apoyo necesario para sus otros hijos. Procuraban mantener rutinas, ofrecer estabilidad emocional y proteger a los hermanos del peor caos. Sin embargo, la atención permanente puesta en la crisis de Nick generó un vacío en otros ámbitos, intensificando sentimientos de abandono, frustración y rabia entre los demás. Es una dinámica que muchas familias reconocen: un hijo en crisis absorbiendo la energía del hogar y dejando a todos emocionalmente exhaustos. Con el paso de los años y la llegada a la adultez, estos patrones se acentuaron. Nick ganó independencia, pero también aumentaron su conducta errática y su imprevisibilidad. Amigos describen periodos de aislamiento, salidas repentinas y una comunicación irregular. Podía mostrarse atento, reflexivo y aparentemente normal en un momento y al siguiente convertirse en alguien volátil, intimidante y difícil de manejar. La familia se adaptó como pudo a esa inestabilidad, estableciendo normas, límites y estrategias para contenerlo. Aún así, nada fue suficiente para frenar la escalada que desembocaría en la violencia. Especialistas que revisaron el caso posteriormente señalaron que la trayectoria de Nick fue el resultado de una interacción compleja entre problemas de salud mental, abuso de sustancias y tensiones familiares no resueltas. La combinación de sobreprotección, favoritismo percibido y resentimiento creó un terreno fértil para el conflicto. El amor en este contexto funcionó tanto como escudo como detonante protector, pero permisivo, cuidadoso pero asfixiante. Cada gesto destinado a ayudar terminó sin quererlo reforzando su sensación de agravio, derecho adquirido y enojo. Incluso cuando su comportamiento empeoraba, hubo momentos de esperanza. Amigos de la familia recuerdan etapas de aparente estabilidad, pequeños logros y esfuerzos de reconciliación. Nick se disculpaba, pedía orientación o se mantenía alejado de las sustancias durante un tiempo. Esos instantes alimentaban la creencia de que lo peor podía evitarse. Sin embargo, siempre fueron breves y cada recaída resultó más severa que la anterior, preparando el terreno para la tragedia final. La noche de los asesinatos, aunque única en su horror, fue la culminación de años de conductas en escalada. Los patrones estaban allí y hoy resultan evidentes, aunque en tiempo real pasaran desapercibidos. La ira, el resentimiento y la inestabilidad de Nick alcanzaron un punto máximo, coincidiendo con la oportunidad de actuar sobre impulsos que llevaban décadas gestándose en silencio. La velada ordinaria que vivieron Rob y Michelle, que en rutinas domésticas, conversaciones triviales, fue observada en silencio por un hijo que llevaba años luchando con sus propios demonios. Las grabaciones del FBI reveladas después muestran a Nick desplazándose por la casa de un modo que ahora resulta inquietante. Gestos, miradas y movimientos que parecían normales adquieren un cariz siniestro cuando se conocen los hechos. Hay una normalidad perturbadora en esas imágenes, un contraste escalofriante entre lo cotidiano y lo atroz. Al analizarlas, los investigadores detectaron señales sutiles de ambular constante, comprobaciones repetidas, indicios de agitación que, vistos a la luz del desenlace, resultan horriblemente reveladores. El pasado problemático de Nick también marcó sus relaciones fuera del ámbito familiar.
Amigos y conocidos hablaban de conductas erráticas, de un encanto inicial seguido por estallidos de ira y de una intensidad difícil de sostener. Podía ser persuasivo, manipulador y aterrador a la vez. Estas relaciones externas reflejaban la misma dinámica que en el hogar: inestabilidad, volatilidad y breves momentos de control que siempre resultaban frágiles. En última instancia, la historia de Nick Reiner es la de un potencial desperdiciado, una vida que prometía mucho y terminó desviándose hacia un desenlace devastador. Un joven que había contado con las ventajas de una familia sólida, educación y oportunidades, terminó consumido por la adicción, el resentimiento y una profunda inestabilidad psicológica. Sus padres hicieron todo lo que estuvo a su alcance, sus hermanos resistieron en silencio y la sociedad observó desde fuera. Sin embargo, pese a las intervenciones, el rumbo no pudo revertirse. Este caso se ha convertido en un estudio doloroso de cómo las dinámicas familiares complejas, los problemas de salud mental y el abuso de sustancias pueden cruzarse de formas imprevisibles y, en este caso, devastadoras. Así, al avanzar hacia el siguiente capítulo, surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurrió realmente la noche de los asesinatos? Cómo un niño cuya vida fue una mezcla de carisma, volatilidad y tragedia se transformó en el autor de un acto de violencia tan extremo que sacudió a Hollywood. Las señales, las advertencias y los intentos de ayuda convergieron en una sola noche que alteró para siempre a la familia Reiner, su legado y la percepción pública sobre lo que sucede cuando el amor, la frustración y la fragilidad humana chocan. ¿Qué ocurre cuando una noche que parece ordinaria se convierte en una pesadilla? Esa pregunta persigue a familiares, amigos y a todos los que han seguido la tragedia. La noche en que Rob Reiner y Michelle Reiner fueron asesinados comenzó como tantas otras, tranquila, sin sobresaltos, aparentemente común. Y sin embargo, en las primeras horas de la madrugada todo cambió de manera irreversible. Comprender esa noche exige adentrarse en la casa en las últimas horas de sus vidas y en la mente de un niño cuyo caos interno había alcanzado un clímax aterrador. El anochecer cayó sobre la residencia de Brentwood, un vecindario de jardines cuidados y calles silenciosas que no revelaba nada del horror que estaba por desatarse. Rob y Michelle siguieron sus rutinas habituales: pequeñas tareas domésticas, ordenar la casa, preparar el día siguiente y compartir conversaciones familiares y reconfortantes. Sus hijos en su mayoría estaban ocupados con sus propias vidas, dejando a la pareja en un inusual momento de intimidad tranquila. Nick Reiner, de 32 años, se encontraba supuestamente en otra parte de la vivienda. Más tarde, los investigadores reconstruyeron que había estado observando, esperando y deambulando conductas coherentes con su historial de inestabilidad. Amigos y familiares han descrito su tendencia a refugiarse en ideas, a planificar en silencio y a permitir que el resentimiento y la ira se acumularan hasta estallar. Aquella noche todos esos impulsos internos y agravios arrastrados durante décadas confluyeron. Según los informes policiales, es posible que Nick esperara a que ambos padres se quedaran dormidos antes de actuar. Los primeros instantes de la tragedia, difíciles incluso de imaginar, resultan estremecedores por su aparente simplicidad. Los reportes indican que Nick se acercó al dormitorio de sus padres con sigilo y cuidado, pero con un grado de premeditación que sugiere que había reflexionado sobre el acto durante un tiempo. El simbolismo de esperar a que durmieran es brutal: silenciar de forma definitiva, la vigilancia constante y el control que habían marcado su relación. Se trata de una crueldad calculada, reflejo de una perturbadora intersección entre rabia, resentimiento y oportunidad. Basta imaginar la escena: la luz tenue de las lámparas de noche, el silencio de un hogar adormecido por la rutina y de pronto la irrupción de una violencia que lo destruiría todo. Rob Reiner y Michelle Reiner, figuras queridas tanto en Hollywood como en su vida familiar, jamás habrían imaginado el horror que estaba a punto de abatirse sobre ellos. La superposición entre la cotidianidad doméstica y una violencia extrema resulta casi imposible de asimilar y, sin embargo, según los investigadores, eso fue exactamente lo que ocurrió. Tras cometer el acto, Nick Reiner habría abandonado la casa, llevando consigo las consecuencias inmediatas de lo que había hecho. Más tarde la policía lo localizó cerca de un hotel en Santa Mónica. La habitación estaba empapada de sangre, la ducha, la cama, incluso las paredes. Una extensión espeluznante de la violencia que había comenzado en el hogar, una escena que refleja la profundidad de su desconexión con las consecuencias, su inmersión total en el acto y la ruptura absoluta con la humanidad de sus propios padres. Romy Reiner, la hermana que según los informes fue la primera en alertar a las autoridades, ha descrito una mezcla de horror, incredulidad y una determinación sombría.
Durante mucho tiempo temió por la seguridad de sus padres de un modo que otros podrían haber considerado exagerado. Aquella noche esos temores se materializaron. Reconoció antes que nadie los indicios de lo que su hermano había hecho y actuó con rapidez asegurándose de que las fuerzas del orden intervinieran lo antes posible. Su testimonio y sus acciones resultarían después decisivos para la investigación, subrayando la compleja intersección entre familia, intuición y supervivencia. El impacto psicológico sobre los familiares que quedaron atrás no puede subestimarse. Los hermanos se enfrentaron a una tormenta emocional hecha de duelo, ira, confusión y culpa. Haber convivido durante años con un hermano problemático los había preparado en cierta medida para la inestabilidad, pero nada podía haberlos preparado para un acto de violencia definitivo. Sus vivencias dan cuenta de los efectos profundos y a menudo invisibles de la disfunción familiar, los trastornos de salud mental y la imprevisibilidad del comportamiento humano. Las imágenes difundidas posteriormente por el Federal Bureau of Investigation añaden una dimensión aún más inquietante a esa noche. Gestos que parecen insignificantes, una mano extendiéndose hacia un vaso, un cambio de postura, una conversación en voz baja, adquieren un peso perturbador cuando se observan con el desenlace ya conocido. El material no muestra el acto en sí, pero sí el entorno, la tensión latente y las conductas humanas que anticipan la tragedia. Es un testigo silencioso del momento en que lo ordinario fue absorbido por lo extraordinario y funciona al mismo tiempo como prueba y como memorial de las vidas perdidas. Amigos y vecinos han relatado el silencio extraño que cayó sobre la propiedad aquella noche. El vecindario, normalmente animado al caer la tarde, permanecía ajeno al horror que se desarrollaba en el interior. Ese contraste entre la calma exterior y el caos interno subraya lo impredecibles que pueden ser las tragedias domésticas y lo rápido que una vida normal puede transformarse por las acciones de una sola persona. También revela una verdad inquietante: la violencia suele surgir donde menos se espera, en los espacios que se perciben como más seguros. Los motivos de Nick, complejos y entrelazados con décadas de dinámicas familiares, adicción y resentimientos personales, se comprenden parcialmente a la luz de su historial previo. Especialistas señalan que la convergencia de una ira acumulada, problemas de salud mental y factores de estrés inmediatos puede detonar conductas violentas. En la noche de los asesinatos todos esos elementos coincidieron. Años de tensión, agravios percibidos y conflictos psicológicos no resueltos se manifestaron en el acto definitivo de violencia doméstica. Esa noche también expone una paradoja trágica. Rob y Michelle Reiner, padres entregados hasta el límite, no pudieron finalmente protegerse ni proteger a sus hijos de las consecuencias de un conflicto familiar sin resolver. Sus esfuerzos por intervenir, apoyar y guiar a su hijo fueron constantes y genuinos. Y aún así, incluso la crianza más cuidadosa y amorosa puede resultar insuficiente frente a la inercia de una vida moldeada por la adicción, la ira y trastornos psicológicos no tratados. El proceso legal y la investigación posterior sacarían a la luz verdades todavía más perturbadoras. Las pruebas reunidas en el lugar de los hechos, los testimonios de testigos y los análisis forenses permitieron reconstruir con precisión lo ocurrido aquella noche. Los investigadores describieron a Nick Reiner como alguien que se movía con determinación, ejecutando acciones a la vez calculadas y cargadas de una intensa emoción. Esa combinación de premeditación y volatilidad emocional es característica de las formas más complejas de violencia intrafamiliar y en este caso se manifestó de manera contundente. Sin embargo, en medio de todo el horror también emergen detalles que hablan de la humanidad de la familia Reiner. Los informes indican que incluso en sus últimas horas Rob Reiner continuó realizando gestos cotidianos de cuidado y afecto, revisó asuntos familiares, se ocupó de preparativos para el día siguiente y mantuvo esos ritmos de vida que siempre habían sido tan importantes para él. Michelle Reiner, por su parte, siguió con sus tareas habituales sin saber que el hogar que había protegido y sostenido durante años estaba a punto de convertirse en escenario de una violencia inimaginable. Estos instantes subrayan la magnitud de la tragedia. Actos ordinarios de amor y rutina pueden desaparecer en un segundo ante fuerzas difíciles de prever o contener. El contraste entre la inestabilidad de Nick y la devoción constante de sus padres plantea interrogantes profundos sobre las dinámicas familiares, la intervención y la prevención. ¿Pudo haberse evitado? ¿Fueron suficientes las señales de alerta? ¿Agotaron padres y hermanos todas las vías posibles para ayudarlo? Estas preguntas,
persisten mientras investigadores, psicólogos y personas cercanas a la familia intentan comprender cómo una tragedia así pudo ocurrir a pesar de años de esfuerzos, cuidado y preocupación. Las grabaciones del Federal Bureau of Investigation junto con la escena del crimen y los informes policiales construyen un relato que es a la vez concreto y universal. Es concreto en sus detalles la distribución de la casa, la secuencia de los hechos, los comportamientos captados por las cámaras. Y es universal en sus temas: amor y lealtad, frustración y resentimiento, intentos de ayuda y sentimientos de impotencia. Nos recuerda que las tragedias domésticas suelen estar formadas por capas complejas de conducta humana, psicología y circunstancias, y que cuando todo se desmorona las consecuencias resultan devastadoras más allá de cualquier descripción. Mientras el impacto inicial de los asesinatos se propagaba por Hollywood y por el mundo, la familia tuvo que enfrentarse al duelo inmediato y a realidades prácticas ineludibles. Los hermanos se vieron obligados a organizar cuidados de emergencia, tratar con las autoridades y asumir la verdad más dura: las personas que los habían criado, cuidado y amado sin condiciones ya no estaban. El impacto psicológico de perder a ambos padres de una manera tan violenta es profundo, y las secuelas de aquella noche continuarían influyendo en sus vidas durante muchos años. A medida que seguimos analizando la tragedia de los Rainer, resulta evidente que la noche de los asesinatos fue el punto final de años de tensión, lucha y oportunidades perdidas de intervención. Fue una noche en la que la normalidad doméstica se mezcló con un horror extraordinario, una noche en la que cada acción, cada decisión y cada dinámica emocional confluyeron para dar lugar a una tragedia de proporciones inmensas. Y aunque las imágenes del FBI solo ofrecen destellos de los momentos previos a la violencia, también proporcionan una ventana inquietante al clima, la tensión y las últimas interacciones que marcaron el curso de esa velada. Aún así, incluso tras analizar esa noche en detalle, siguen quedando preguntas sin respuesta. ¿Cómo puede un hijo con tanto potencial criado entre afecto y oportunidades transformarse en autor de una violencia extrema? ¿Qué detonó el acto final? ¿Y de qué manera el entorno del hogar, las dinámicas familiares y la historia psicológica de Nick Rainer convergieron en esas últimas horas para dar lugar a una tragedia que nadie supo anticipar? Las respuestas se encuentran en las pruebas, en los testimonios y en los relatos que se irán revelando en los capítulos siguientes, cuando se examina a una familia destrozada más allá de toda reparación. Cómo se procesa el instante exacto en el que el miedo se convierte en horror absoluto para los hermanos Rainer, ese momento luego cuando lo impensable se volvió real. Romy Rainer, la hermana que durante años había temido por la seguridad de sus padres, fue la primera en enfrentarse a la pesadilla que llevaba décadas gestándose en silencio. El hallazgo de los cuerpos de Rob Rainer y Michelle Rainer no fue solo un choque físico con la tragedia, sino una ruptura psicológica profunda, un suceso que redefinió para siempre su concepción de la familia, del amor y de la traición. La mirada de Romy resulta central para comprender este capítulo, porque ella había convivido con la tensión, la volatilidad y la imprevisibilidad de su hermano Nick. Durante años fue testigo de intentos de intervención, estallidos de ira y promesas incumplidas, pero nada, como ella misma admitiría después, pudo prepararla para la magnitud de la violencia que encontraría al entrar en la casa Rainer aquella noche fatídica. Sus instintos afinados tras una vida entera navegando una dinámica familiar compleja la empujaron a actuar. Supo que algo estaba terriblemente mal incluso antes de cruzar el umbral. La propiedad Rainer, amplia y habitualmente serena, se había transformado en un escenario de devastación. Más tarde los vecinos recordarían el sonido de las sirenas y la llegada de las fuerzas del orden, pero en los instantes previos reinó un silencio inquietante. En el interior, Romy se enfrentó a las consecuencias inmediatas. El hogar que había sido refugio se sentía ahora lleno, amenazante y marcado de forma irreversible. Cada objeto, cada mueble, cada detalle aparentemente insignificante parecía cargar con un eco de violencia. Es en esos momentos cuando lo cotidiano se vuelve terrorífico y la mente lucha por reconciliar la familiaridad de un espacio con las atrocidades que ahora alberga. La reacción inmediata de Romy combinó shock, lucidez y una urgencia absoluta por actuar. Los informes indican que contactó a las autoridades casi de inmediato, aportando información que más tarde sería crucial para reconstruir lo ocurrido. Describió señales quizás sutiles para otros que apuntaban a Nick como responsable. Su conocimiento de la historia de su hermano, de sus patrones de conducta y de su estado mental le otorgó una intuición que pocos fuera del núcleo familiar podían comprender. Esa intuición guió a las fuerzas del orden durante las horas más críticas de la investigación.
El peso emocional sobre los hermanos fue abrumador. Se vieron obligados a asumir roles que nadie debería enfrentar, llamas intérpretes del trauma, enlace con la policía, testigos de una brutalidad inconcebible y protectores unos de otros. El duelo fue inmediato y devastador, pero se mezcló con ira, miedo y una lenta comprensión de la traición, no a manos de un extraño sino de su propio hermano. El impacto psicológico de un suceso así es difícil de exagerar. Estudios sobre homicidio intrafamiliar señalan que los hermanos sobrevivientes suelen desarrollar trastorno de estrés postraumático, duelo complicado y profundas dificultades para volver a confiar en los demás. Las acciones de Romy aquella noche fueron valientes, pero también reflejaron los años de tensión que habían precedido a la tragedia. Había pasado su vida gestionando la inestabilidad de Nick, conteniendo crisis y actuando en muchas ocasiones como amortiguador emocional. Esa noche su experiencia se unió a la necesidad. Su rápida reacción no solo garantizó una intervención policial oportuna, sino que la convirtió en una testigo clave. Sus declaraciones, observaciones y percepciones sobre el comportamiento de su hermano se transformaron en piezas fundamentales del rompecabezas investigativo. El dolor de los hermanos se vio intensificado por la confusión y la rabia. ¿Cómo alguien a quien habían amado y conocido tan íntimamente pudo cometer un acto semejante? ¿Cómo Nick, un hermano con quien compartieron infancia, hitos familiares y confidencias privadas, pudo convertirse en el autor de una violencia indescriptible? Estas preguntas no son meramente retóricas, persiguen a cada miembro sobreviviente de la familia y alimentan gran parte de la fascinación pública por casos como este. El homicidio intrafamiliar resulta especialmente perturbador porque quiebra una creencia básica que la familia es un espacio de protección y no de peligro. Los informes policiales y las declaraciones de testigos terminaron por trazar una escena casi imposible de asimilar. Rob Reiner y Michelle Reiner fueron jalados en su dormitorio, un espacio tradicionalmente vinculado al descanso, la intimidad y la seguridad. La forma en que murieron apuntaba a una combinación inquietante de premeditación y violencia extrema. El simbolismo resultaba escalofriante. El niño que durante años había sido protegido, cuidado y vigilado, esperó hasta que sus padres estuvieran indefensos, eliminando la última barrera entre él y la expresión final de una ira acumulada. Para los hermanos el impacto no se limitó a la escena física. Debieron enfrentarse también a las implicaciones psicológicas. Cada recuerdo, cada interacción pasada con Nick Reiner, cada intento de intervención y reconciliación fallida fue reinterpretado de pronto bajo el peso definitivo de la irreversibilidad. Los patrones observados durante décadas, volatilidad, obsesión, enojo y abuso de sustancias, convergieron en una realidad de la que no podían escapar. Comprender y procesar esa verdad se convierte en un desafío de por vida, con consecuencias profundas para la salud mental y las relaciones familiares futuras. Incluso cuando el shock inicial empezó a disiparse, los hermanos se vieron confrontados con dilemas prácticos y emocionales. Las autoridades requerían declaraciones, las pruebas debían preservarse y había familiares a quienes notificar. El descubrimiento rara vez es un instante único. Suele ser una cadena de decisiones, acciones y comprensiones que se despliegan a lo largo de horas y días. Romy Reiner en particular tuvo que equilibrar las necesidades de los investigadores con un duelo abrumador, un ejercicio de fortaleza que pocos podrían sostener. La revelación también produjo efectos inmediatos más allá del hogar. Los medios difundieron la noticia con rapidez y Hollywood reaccionó con estupor. Amigos, colegas y admiradores luchaban por creer que un cineasta querido y su esposa devota hubieran sido asesinados violentamente por su propio hijo. Para los hermanos, sin embargo, esas reacciones externas quedaban en segundo plano frente a la urgencia de comprender, procesar y sobrevivir a las consecuencias. Más tarde, los investigadores subrayaron que las respuestas tempranas de los hermanos fueron decisivas para reconstruir la cronología de los asesinatos. La comprensión de Romy sobre el pasado de Nick, sus conductas, patrones y estado mental permitió a las fuerzas del orden acotar hipótesis y recomponer la secuencia de los hechos. El coraje emocional necesario para observar, declarar y aportar información precisa en medio del duelo es extraordinario y pone de relieve la carga singular que recae sobre los familiares sobrevivientes en casos de homicidio intrafamiliar. Las secuelas psicológicas para los hermanos son profundas. La investigación sobre trauma familiar indica que los supervivientes suelen experimentar una mezcla compleja de dolor, culpa y rabia.
Es habitual que cuestionen su propio juicio preguntándose si pasaron por altos señales o si pudieron haber intervenido con mayor eficacia. También deben convivir con la paradoja de amar a un familiar que causó un daño irreversible. En el caso Reiner, estas tensiones se intensifican por la exposición pública de la tragedia, la atención mediática y la fascinación social por Hollywood y las familias famosas. Los hermanos se vieron obligados a reinterpretar el historial de Nick bajo una nueva luz. Los destrozos, el consumo de sustancias y los estallidos de agresión dejaron de parecer episodios aislados para convertirse en partes de un patrón que condujo a una violencia catastrófica. Cada discusión, cada crisis y cada intento de ayuda fue reevaluado desde una perspectiva de inevitabilidad, un tipo de retrospectiva que resulta tan común como devastadora. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que el hallazgo de los cuerpos no marcó solo el inicio de los procedimientos legales. Fue el comienzo de un largo recorrido emocional y psicológico para los hermanos, quienes tuvieron que enfrentar la atención pública, el escrutinio mediático y su propio duelo, todo ello mientras asumían una verdad insoportable: el responsable de las muertes era alguien a quien conocían íntimamente, alguien a quien habían amado. Y aún así, incluso en medio del horror, empezaron a surgir destellos de resiliencia. Los hermanos demostraron una fortaleza extraordinaria al alertar de inmediato a las autoridades, aportar información crucial y sostenerse mutuamente en medio del caos. Sus decisiones, aunque impulsadas por la urgencia, reflejaron una compleja combinación de instinto, experiencia y valentía. En un contexto de trauma inimaginable, actuaron con determinación, ayudando a prevenir daños mayores y contribuyendo de manera decisiva a la respuesta legal posterior. Sin embargo, aun cuando la fase inicial del hallazgo llegó a su fin, las consecuencias apenas comenzaban. El FBI y las autoridades locales pronto descubrirían nuevas pruebas, más detalles sobre las acciones de Nick y un contexto más amplio para comprender la violencia. Cada revelación añadía capas de complejidad a una historia ya devastadora, obligando a los hermanos, a los investigadores y al público a enfrentar preguntas difíciles sobre dinámicas familiares, salud mental y la naturaleza del comportamiento humano. Lo que los hermanos conocerían después a través de pruebas, entrevistas policiales y análisis federales profundizaría el horror, complicaría su duelo y sacaría a la luz verdades sobre la familia que creían conocer, verdades que hasta entonces habían permanecido ocultas tras una apariencia de normalidad, preocupación y amor. En la tragedia Reiner, el descubrimiento fue solo el inicio. La pesadilla se desplegó por capas y lo que siguió desafió todas las certezas sobre seguridad, confianza y los lazos familiares. ¿Qué puede decir una grabación que las palabras no alcanzan a expresar? Que logra captar una cámara de los últimos momentos ordinarios antes de que la vida se fracture para siempre. La difusión por parte del FBI de las imágenes del interior de la casa Reiner provocó una conmoción profunda en Hollywood y en la opinión pública al ofrecer una ventana inquietante a las horas finales de Robbie Michel. No se trataba de un video diseñado para el espectáculo ni el dramatismo, era evidencia, y dentro de esa evidencia convivían lo cotidiano, lo trivial y lo inquietantemente siniestro. Las imágenes comienzan sin sobresaltos. Rob aparece recorriendo la casa y realizando pequeñas rutinas diarias, preparando una taza de té o consultando el calendario familiar. Michelle ordena la sala y acomoda objetos con su habitual atención al detalle. Para un observador externo, estos gestos resultan banales, normales, incluso reconfortantes. Pero para quienes conocen la historia y las tensiones internas, cada movimiento adquiere un peso distinto. Cada mirada y cada gesto se reinterpretan ahora a la luz de lo que estaba por suceder. Es precisamente esa normalidad la que vuelve las imágenes tan perturbadoras. No hay señales evidentes de alarma ni indicios cinematográficos que anuncien la tragedia. Sin embargo, el conocimiento posterior transforma actos simples en instantes cargados de una suspense helada. Rob y Michelle interactúan con naturalidad, ríen suavemente y se ocupan de tareas menores que hoy resuenan con una gravedad trágica. ¿Cómo pudo coexistir esa calma doméstica con la violencia que estalaría pocas horas después? Los investigadores han señalado indicios sutiles dentro del material: pausas breves, miradas hacia los pasillos, cambios mínimos en la postura, comportamientos que a la luz del historial familiar con Nick sugieren incomodidad, alerta o quizá una percepción inconsciente de conflictos no resueltos. Aunque las imágenes no muestran el acto en sí, sí capturan el entorno donde ese acto se gestó. La vida doméstica ordinaria se convierte en el escenario de una tragedia y quienes observan, investigadores, amigos y familiares, deben descifrar señales no dichas.
La presencia de Nick es periférica pero determinante. Aunque gran parte del material se centra en Rob y Michelle, sombras y desplazamientos insinúan a una figura que se mueve de forma discretamente anómala. El FBI destacó patrones de deambulación, revisiones repetidas de habitaciones y silencios que se apartan del comportamiento habitual en un hogar. Sumadas al conocimiento previo sobre la volatilidad de Nick, estas observaciones delinean el retrato de una persona cuya tormenta interna estaba a punto de manifestarse externamente de la manera más catastrófica posible. Incluso al analizar el material con frialdad resulta imposible ignorar la carga emocional que transmite. Rob y Michelle aparecen tal como siempre fueron, atentos, dedicados, afectuosos. Sus gestos, insignificantes en su momento, hoy se leen como actos finales, pequeñas decisiones y movimientos que preceden a una violencia inimaginable. Es un recordatorio de que el horror no siempre llega con estruendo. A veces se desliza en silencio imperceptible hasta que ya es demasiado tarde. Las imágenes también aportan información clave sobre el espacio, la disposición de la casa, la iluminación, el flujo natural de las habitaciones. Más tarde los investigadores utilizaron este contexto para reconstruir la noche, analizando por dónde se movió Nick, cómo se aproximó a sus padres y de qué manera se desarrollaron los hechos en tiempo real. Detalles que pasarían desapercibidos sin la cámara resultaron esenciales para comprender la secuencia de acciones y el momento exacto de los asesinatos. Cada segundo registrado, cada fotograma se transformó en una pieza esencial del rompecabezas. Los especialistas que analizaron las imágenes señalaron la tensión psicológica latente en la dinámica familiar. Los pequeños gestos entre Rob y Michelle, una mano apoyada en el hombro, un intercambio silencioso, reflejan años de compañerismo, afecto y apoyo mutuo. Sin embargo, estas escenas se ven contrastadas con una amenaza invisible, recordando que la violencia doméstica, especialmente cuando proviene de un miembro de la familia, suele permanecer oculta hasta que ya es demasiado tarde. La grabación actúa como testigo mudo de esa paradoja, el amor y la confianza coexistiendo con un peligro letal. Las observaciones de Romy durante la revisión del material resultaron particularmente reveladoras. Señaló conductas sutiles de sus padres que, vistas en retrospectiva, sugieren una conciencia de tensiones familiares persistentes. Pausas breves, ligeras vacilaciones, miradas hacia las puertas. Señales que, aunque discretas, adquieren un significado profundo cuando se interpretan a la luz del historial de Nick. Estas percepciones refuerzan una idea central: lo cotidiano puede ocultar riesgos extraordinarios y quienes están más atentos a los matices suelen percibir la amenaza antes que los demás. Las imágenes del FBI también muestran rutinas comunes que hacen la tragedia aún más impactante. Prepararse para dormir, terminar de lavar los platos, desplazarse en silencio por los pasillos. Acciones que normalmente transmiten calma y estabilidad hogareña se convierten aquí en recordatorios sombríos de vulnerabilidad. El video captura los últimos instantes de normalidad en la casa Reiner, encuadrando el horror que estaba por desencadenarse. La vida ordinaria y la violencia extrema conviven en los mismos planos, creando una tensión casi insoportable para quien observa. Uno de los aspectos más escalofriantes del material es aquello que no muestra. Las cámaras ubicadas en espacios específicos no registraron el acto en sí. No hay dramatización visual ni imágenes explícitas de violencia. Y precisamente esa ausencia intensifica el terror. El silencio y los vacíos en la grabación obligan al espectador a imaginar lo ocurrido, conectando movimientos cotidianos con un desenlace inimaginable. Así el video se convierte no solo en evidencia, sino en un detonante psicológico que amplifica la angustia al dejar espacio para la interpretación. Los investigadores también detectaron pequeñas irregularidades en las imágenes: una puerta entreabierta, un objeto ausente, una sombra que se desplaza de manera inusual. Cada anomalía, por mínima que fuera, se volvió clave para reconstruir la noche. Estos detalles ponen de relieve la minuciosidad de la investigación forense, donde cada elemento puede aclarar o confundir y donde comprender la psicología de los involucrados resulta tan crucial como analizar las pruebas físicas. El componente humano aparece con claridad contundente. Los gestos de cuidado de Rob, la atención constante de Michelle y la comunicación silenciosa entre ambos subrayan la humanidad cotidiana de dos personas que estaban a punto de enfrentarse a una violencia extrema. Su afecto mutuo y su dedicación a la familia permanecieron intactos incluso bajo la sombra de un peligro inminente.
La tragedia se agrava al saber que esos momentos que debieron ser privados, íntimos y seguros pasaron a formar parte de un relato de horror. Para el público, la difusión de las imágenes resultó tan fascinante como perturbadora. Colegas de Hollywood, amigos y admiradores observaron escenas comunes y se vieron obligados a reconciliarlas con la realidad brutal del crimen. La normalidad doméstica del hogar Rainer, líneas limpias, luz tenue, sensación de calma, contrasta de forma brutal con la violencia cometida, generando una disonancia cognitiva difícil de asimilar. ¿Cómo pudo ocurrir algo así en un espacio tan familiar, tan ordinario, tan aparentemente seguro? El impacto psicológico en los familiares sobrevivientes fue devastador. Ver las imágenes, reconocer los gestos y movimientos de sus padres en sus últimas rutinas intensificó tanto el duelo como la rabia. Lo cotidiano se volvió extraordinario, lo trivial se tornó aterrador y la familia tuvo que enfrentar la tragedia con el peso añadido de la evidencia visual. Aunque el material fue invaluable para los investigadores, para quienes amaban a Rob y Michelle se convirtió en una fuente de profundo tormento emocional. Los expertos forenses también destacaron que las grabaciones ofrecieron datos cruciales sobre tiempos, secuencias e intenciones. Al analizar movimientos mínimos y pausas pudieron estimar cuándo actuó Nick, cómo se desplazó por la casa y cuánto duró el desarrollo de los hechos. Esta reconstrucción detallada fue esencial tanto para la investigación como para los posteriores procedimientos judiciales. El video dejó de ser solo un registro de lo cotidiano para convertirse en un mapa de los acontecimientos extraordinarios que siguieron. Aún así, pese a que cada detalle fue examinado al extremo, las imágenes permanecen como un recordatorio inquietante de la fragilidad de la vida. Las rutinas comunes, los gestos cotidianos y los hábitos aparentemente insignificantes capturados para la posteridad se han convertido ahora en un testimonio de la imprevisibilidad del comportamiento humano. Son un recordatorio de que el horror puede brotar de lo familiar, de que el peligro puede habitar en los espacios más íntimos y de que el amor y la violencia pueden coexistir hasta que una noche trágica rompe por completo esa ilusión. A medida que continúa el análisis del material audiovisual surgen preguntas profundas e inquietantes. ¿Percibieron Rob y Michelle algo fuera de lo normal en esas últimas horas? ¿Pudo alguien anticipar la escalada que terminó con sus vidas? ¿Y cómo puede una familia manejar la tensión entre una vida aparentemente normal y un riesgo extraordinario cuando la amenaza proviene desde dentro del propio hogar? Estas cuestiones trascienden la tragedia de los Rainer y conectan con problemas más amplios relacionados con la dinámica familiar, la salud mental y las consecuencias imprevisibles de la conducta humana. Las grabaciones del FBI en última instancia funcionan tanto como prueba como elegia. Retratan la vida tal como era detenida en el tiempo, momentos que hoy adquieren una resonancia inquietante. Recuerdan a investigadores, familiares y al público que el horror suele comenzar en silencio, que la violencia puede surgir de lo cotidiano y que las verdades más perturbadoras a menudo no se encuentran en el acto mismo sino en los instantes que lo preceden. Sin embargo, a medida que la investigación avanza queda claro que las imágenes constituyen solo una pieza de un rompecabezas mucho más amplio. Las motivaciones, el estado mental y las circunstancias que condujeron a los asesinatos resultan igualmente fundamentales. Las revelaciones posteriores en el tribunal, a través de testimonios y análisis forenses, profundizarían la comprensión de una noche que transformó para siempre a una familia y a toda una comunidad. Porque lo que el FBI captó con sus cámaras es a la vez ordinario y aterrador. Y lo que siguió fue la culminación de décadas de tensión, adicción y desgaste emocional que sacudiría al mundo y redefiniría para siempre la historia de la familia Rainer. Porque un hijo cometería lo impensable contra sus propios padres, que impulsa a una persona criada en el privilegio, rodeada de afecto, a perpetrar actos de violencia indescriptible. Estas preguntas no persiguen solo a los Rainer sino a todos aquellos que intentan comprender el sentido de la tragedia. Comprender las motivaciones y el estado psicológico de Nick Rainer resulta esencial, ya que revela la compleja intersección entre la psicología, las dinámicas familiares y la fragilidad humana que desembocó en una noche de horror. Desde edades tempranas Nick mostró un patrón de inestabilidad. Familiares, amigos y personas cercanas lo describen como alguien que oscilaba entre el carisma y la ira, entre la ternura y la agresividad. Estas contradicciones resultaban confusas, agotadoras y en ocasiones profundamente inquietantes para quienes lo rodeaban. Podía mostrarse atento y afectuoso en un momento y manipulador o violento al siguiente. Para los observadores externos esta dualidad podía parecer incomprensible.
Para su familia era una fuente constante de tensión y preocupación. Los psicólogos que analizaron el caso señalan que este tipo de conducta suele reflejar trastornos psicológicos subyacentes agravados por el abuso de sustancias y traumas no resueltos. En el caso de Nick, su adicción a la cocaína y a otras drogas intensificó los cambios de humor, la impulsividad y la agresividad. Cada recaída erosionaba la confianza, aumentaba la presión dentro del núcleo familiar y profundizaba su sensación de aislamiento y resentimiento. Para un Hiyo que ya luchaba por conciliar sus propias expectativas con la realidad de su vida familiar, estas presiones acumuladas crearon un escenario cada vez más inestable y peligroso, estable 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 y peligroso,